a todos. Bueno, espero que se encuentren muy bien todos, de salud y de ánimo, que es fundamental para poder estudiar. Bueno, vamos a empezar con la primera clase de un grupo de videos sobre el sistema nervioso que voy a ir subiendo, ¿sí? Y hoy vamos a ver las generalidades del sistema nervioso. Bueno, cuando hablo de generalidades me refiero que vamos a ver la estructura general del sistema nervioso, las funciones del sistema nervioso, también funciones generales, la organización, cómo se organiza globalmente el sistema nervioso y características del tejido nervioso. Y vamos con estos 4 puntos que caracterizan el sistema nervioso. Es un conjunto de todos los tejidos nerviosos del cuerpo, que ya les voy a explicar bien a dónde están. Junto con el sistema endocrino cumple las funciones más importantes para el mantenimiento de la homeostasis. Responde con rapidez para adaptar los procesos corporales a través de impulsos nerviosos. Y esa sería una de las diferencias más importantes en su función de la homeostasis respecto al sistema endocrino, es que el sistema endocrino liberaba hormonas que viajaban por sangre para cumplir una función determinada en algún tejido, y el sistema nervioso actúa con rapidez. Esto que dice responde con rapidez es porque lo hace a través de impulsos nerviosos que viajan a una velocidad increíble. Entonces la respuesta del sistema nervioso es mucho más rápida que la del sistema endocrino. Sería el sistema endocrino funciona como a larga distancia, digamos, o a largo plazo, porque libera una hormona en sangre, tiene que viajar por sangre hasta el tejido y producir reacciones en ese tejido, una serie de reacciones celulares, digamos. En cambio, el sistema nervioso actúa como por contacto, un impulso nervioso que va a viajar por un axón y rápidamente va a desencadenar una función a nivel de una célula, ¿sí? Bueno, es responsable de las percepciones, la conducta, la memoria, inicia y controla los movimientos voluntarios, que este es un tema en el que principalmente nos vamos a enfocar. Bueno, vamos a ver ahora la estructura principal del sistema nervioso, las funciones y la organización del sistema nervioso. Dentro de las estructuras principales del sistema nervioso tenemos el encéfalo, que es esta masa del sistema nervioso que está adentro del cráneo, ¿sí? Eso es encéfalo. Los nervios craneales, fíjense en el dibujito, está representado en color amarillo, serían esas prolongaciones que están adentro del cráneo, por eso son craneales, digamos, están atrapadas en el cráneo, y comunican, por ejemplo, distintas partes del encéfalo con los órganos de los sentidos. Por ejemplo, fíjense que hay como estos nervios como que van para el ojo, la nariz, ¿sí? Bueno, después tenemos la médula espinal, que sería la continuación del encéfalo hacia la periferia, o sea, va por adentro de la médula, ¿sí? por adentro del canal raquídeo, o sea, en un tubo que está formado por la hilera consecutiva de vértebras, ¿sí? Que forma un canal, y adentro de este canal va la médula espinal. Los nervios espinales, que serían estas prolongaciones, también representados en amarillo, son estos nervios que llevan y traen información hacia el sistema nervioso central, o sea, hacia la médula primero, ¿sí? O sea que inervan distintas partes del cuerpo. Cuando hablo de inervación, quiere decir que llega a una zona y envía o transmite una información. O sea, sería como el comparado de
cuando hablamos de vaso sanguíneo decimos irriga, por ejemplo, una arteria tal irriga tal parte del cuerpo, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de inervan sería cuando el sistema nervioso llega a esa parte del cuerpo en su función, ¿sí? Bueno, los ganglios son masa de cuerpos celulares, digamos, de neuronas, que están fuera del encéfalo de la médula, relacionados sobre todo a los nervios craneales o los nervios espinales. Después los vamos a ver en un dibujo más amplio o en la clase que sigue vamos a ver bien los ganglios, así los pueden entender, pero serían como nodulitos que son grupos de cuerpos de neuronas, ¿sí? Y tenemos los plexos entéricos, que es como una red de neuronas que forma un sistema que se encuentra a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿sí? Regula las funciones del tubo digestivo. Y tenemos los receptores sensitivos, que pueden ser tanto de la piel como de los órganos de los sentidos, que serían unas estructuras especiales en algunos casos, que captan estímulos cambiantes, por ejemplo, del medio interno o externo. Por ejemplo, un receptor de la piel va a captar, por ejemplo, la presión o el tacto, ¿sí? Y va a llevar esa información. O, por ejemplo, un receptor en la retina puede captar la luz. Son distintos tipos de receptores y van a llevar información. Bueno, esto lo vamos a repetir después en la organización del sistema nervioso, pero aprovecho para hacerle un pantallazo ya. Fíjense los cuadritos que están a la derecha en color como piel, digamos que dice CNS, está hablando del sistema nervioso. No, aquí está en inglés eso, por eso está al revés. Sistema nervioso central sería eso, pero te quedaron las siglas al revés porque está en inglés. Cuando hablamos del sistema nervioso central es el encéfalo y la médula, ¿sí? O sea que fíjense que está como en el eje del cuerpo, ¿sí? El encéfalo dentro del cráneo y la médula espinal. Eso es sistema nervioso central. Y sistema nervioso periférico, que sería SNP, pero ahí están invertidas las siglas porque está en inglés. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, hablamos de los nervios craneales, que lo está señalando ahí, por ejemplo, este que comunica los órganos de los sentidos con el encéfalo. Los nervios espinales, que están a cada uno de los lados de la médula, ¿sí? Salen estas ramificaciones de nervios espinales. Los ganglios no se alcanzan a ver, pero están muy cerquita de la médula, por afuera, ¿no? Pero cerquita. Tenemos nervios periféricos, o sea, más alejados todavía del centro del cuerpo. Eso forma parte del sistema nervioso periférico, ¿sí? Y también forman parte del sistema nervioso periférico los receptores sensitivos de la piel, los plexos entéricos, ¿sí? O sea, lo que no es central es periférico. Central era encéfalo y médula. Bueno, para llevar a cabo sus funciones de control del sistema nervioso, o sea, como el control de la homeostasis, de producción del lenguaje, de realizar un movimiento voluntario, recordar algo, hacer algún proceso cognitivo, ¿sí? Para llevar a cabo todas estas funciones de control, el sistema nervioso se basa en 3 funciones que tiene. O sea, con estas 3 líneas realiza todo su control, ¿sí? Y las vamos a definir bien. Una se llama función sensitiva. Bueno, la función sensitiva se basa en captar estímulos, ¿sí? O sea, va a receptar distintos estímulos, ¿sí? Y los va a llevar esta información por una vía que se va a llamar
aferente hacia el sistema nervioso central, ¿sí? O sea que capta un estímulo, ya sea interno o externo, o sea, como dijimos el ejemplo de un receptor cutáneo, o sea, de la piel, un estímulo, por ejemplo, del tacto, y lleva esa información hacia el sistema nervioso central, o un estímulo que puede ser interno, que tiene que ver con algún estímulo de las vísceras, ¿sí? Algún cambio que se detecte, y eso va a ir por una vía que se llama aferente hacia el sistema nervioso central, llevando esa información, ¿sí? Por nervios espinales o craneales, serían los que llevan esa información hacia el sistema nervioso central. La función integradora consiste en, una vez recibida esa información que vino por la vía sensitiva, ¿sí?, es procesada en el sistema nervioso central. Procesada y elabora con esto una respuesta apropiada, ¿sí? Acá como ejemplo sale, por ejemplo, que la percepción, como función integradora, la percepción, que es el registro consciente de los estímulos sensitivos. O sea, por ejemplo, cuando nos pica algo, por ejemplo, es esto: cuando nos damos cuenta, nos hacemos conscientes de que nos está picando tal parte del cuerpo, ¿sí? Ahí, cuando uno se hace consciente de este estímulo, sería la función integradora. Ahí se está llevando a cabo la función integradora, ¿sí? Bueno, la función motora sería, una vez que se integra esa información sensitiva y se elabora la respuesta, parte de ahí la función motora, que sería llevar una respuesta a distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, volviendo al tema de la picazón, la función motora en su respuesta haría que nosotros podamos desplazar, o sea, que haya contracción muscular para que uno pueda flexionar un brazo, ir hasta el lugar indicado y rascarse, por ejemplo, ¿sí? O sea, sería toda una respuesta elaborada que va a ir ahora por una vía eferente, ¿sí?, desde el sistema nervioso central hacia el efector, que puede ser un músculo o una glándula, por ejemplo, ¿sí? Ese va a ser el efector, que sería el órgano que va a realizar la función última, ¿sí? Bueno, entonces, resumiendo, para que el sistema nervioso cumpla todo ese repertorio de control que hace de distintas funciones, ¿sí?, las lleva a cabo con tres funciones principales. La función sensitiva, que lo lleva a cargo con su receptor sensitivo y su vía aferente, que llevan esta información sensitiva hacia el sistema nervioso central. La función integradora, que la realiza el sistema nervioso central a partir de la información que vino por la vía sensitiva. Integra, o sea, quiere decir que elabora una respuesta, la analiza esa información, elabora una respuesta, eso sería la función integradora. Y de allí sale la función motora, que consta de una vía eferente, o sea, sería ahora esos axones, los nervios, digamos, que van a llevar la información del sistema nervioso central hasta un efector, que puede ser un músculo, en el caso de que fuera una función voluntaria, una glándula, por ejemplo, si es una función involuntaria, ¿sí? Bueno, acá tenemos la organización del sistema nervioso, y fíjense en el cuadrito, sería color ocre, al medio más clarito, que dice sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, ¿sí? Eso sería el sistema nervioso central. Todos los demás cuadritos representan el sistema nervioso periférico, o sea que todos los tejidos nerviosos que están fuera del sistema nervioso central, ¿sí?, que a su vez tienen subdivisiones, que las vamos a ver en forma horizontal, que serían, las divisiones serían el sistema nervioso somático, que es esto que está a la izquierda, SNS, ¿sí?,
El somático es la porción del sistema nervioso que se encarga de las funciones voluntarias, ¿sí? Como el movimiento esquelético, digamos, el movimiento de los músculos esqueléticos es el movimiento voluntario, ¿sí? El sistema nervioso autónomo sería la porción del sistema nervioso que se va a encargar de esas funciones involuntarias, por ejemplo, la contracción del miocardio, o sea, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, el diámetro de las arterias las arteriolas para modificar la presión arterial, por ejemplo, ¿sí? Que son todas funciones autónomas, o sea, involuntarias, ¿sí? Sería como otra rama. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso entérico, que es ramificación del sistema nervioso propio del tubo digestivo, ¿sí? De las funciones de la digestión. Bueno, entonces vamos a ver sus componentes. A la izquierda les va a quedar la porción sensitiva del sistema nervioso periférico, o sea, todos los componentes que van a cumplir con esa función sensitiva que hablábamos hace un ratito, ¿sí? En el caso del sistema nervioso somático, o sea, el voluntario, van a ser receptores y neuronas somáticas, o sea, que forman parte de esta rama voluntaria, que quiere decir todos los receptores que están en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, del tacto, ¿sí? O sea, que si uno se toca en algún punto, tiene un estímulo de eso, ¿sí? O sea, que ese receptor es somático. Y también la de los órganos de los sentidos, o sea, aquellos que captan el olfato, la vista, el gusto, ¿sí? Entonces, estos receptores y neuronas somáticos de los órganos de los sentidos, digamos, van a llevar esta información al sistema nervioso central. Esa sería la porción sensitiva del sistema nervioso somático, ¿sí? La vía sensitiva. Si hablamos del autónomo, del sistema nervioso autónomo, que dijimos que era el involuntario, son receptores y neuronas sensitivas autónomas, o sea que van a estar, por ejemplo, en el corazón, en las arterias, en distintas vísceras, ¿sí? Entonces van a llevar información, esos receptores, por una vía aferente autónoma, llevan información hacia el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso entérico también tiene sus propios receptores y neuronas sensitivas del tubo digestivo y de los plexos entéricos, ¿sí? Que también va a llevar esta información hacia el sistema nervioso central. Muy bien, ahora la porción motora del sistema nervioso periférico, que está representado en naranja, con sus efectores que están representados en verde, ¿sí? Esto estaría explicando la función motora, ¿sí? Esto que decíamos, después que el sistema nervioso central, que va a ser el lugar donde se van a integrar, se va a cumplir toda esa función integradora que dijimos que tenía el sistema nervioso, elabora esa respuesta, la respuesta va a salir por estas vías motoras dependiendo de qué tipo de respuesta sea. Si es una respuesta somática, o sea, voluntaria, va a ir por una neurona motora somática hacia un músculo esquelético, por ejemplo, para realizar una contracción muscular voluntaria, ¿sí? Si la respuesta tiene que ver con un estímulo que venía del sistema nervioso autónomo, entonces la respuesta va a ir por una neurona motora autónoma, o sea, involuntaria, que a su vez tiene dos divisiones, y ahí se les complica un poco más, pero que es la división simpática y parasimpática, que son como que funciones que se oponen. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, el parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Son dos divisiones que tiene el autónomo, pero autónomo lo vamos a ver como un capítulo aparte más adelante. O sea que es como, ahora es importante como que entiendan, tengan esta visión más global, ¿sí? Entonces, esas vías, esas neuronas motoras involuntarias van a llevar su impulso a los efectores autónomos, que van a ser
Músculo liso, me refiero al músculo involuntario, por ejemplo, que está dentro de las arterias, ¿sí? El músculo cardíaco, ¿sí? O sea, el corazón, glándulas, esos van a ser los efectores que son involuntarios, o sea, no tenemos nosotros voluntad sobre nuestra frecuencia cardíaca ni la secreción de una glándula, ¿sí? Son funciones involuntarias. Y con respecto al sistema nervioso entérico, también tiene su porción motora, digamos, que son las neuronas motoras entéricas, que también van a llevar sus funciones a través de sus efectores, que tiene que ver con el músculo liso que hay en el tubo digestivo, que va a hacer su función, por ejemplo, de mezclado de alimentos, ¿sí? Las glándulas y células endocrinas del tubo digestivo que van a liberar las sustancias para que se pueda dar la digestión, ¿sí? Esos serían los efectores. Bueno, mírenlo con detenimiento, pero, digamos, si toman esa estructura como bien claro que lo central es el encéfalo y la médula, y después todo lo demás es periférico en sus vías sensitiva y su vía motora, independientemente, digamos, de cuál sea la parte de la función de un sistema nervioso, que son subdivisiones, ¿no es cierto? El somático es el voluntario, o una función involuntaria, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, ¿sí? O una función que tiene que ver con la digestión. Bueno, espero que lo hayan entendido. Bueno, ¿cómo está compuesto el tejido nervioso? Está compuesto por dos tipos de células. Las neuronas, que son las células principales del sistema nervioso, o sea, aquellas que van a cumplir con las funciones del sistema nervioso, de transmitir los impulsos nerviosos, de llevar la contracción muscular, de hacer que uno pueda tener un proceso cognitivo, el habla, un razonamiento, ¿sí? Todo eso se lleva a cabo por las funciones que cumplen las neuronas. Y después está las células de la neuroglia, que ya le voy a hacer un zoom a esa diapositiva, que serían un conjunto de células que sostienen, nutren, protegen a las neuronas y mantienen la homeostasis del líquido intersticial, digamos, donde están inmersas las neuronas, vendría a ser, ¿sí? Es el líquido este que está entre los tejidos, o sea, entre las células, mantienen las condiciones apropiadas. Esa sería la neuroglia. O sea que son distintas células que van a estar haciendo de soporte para que las condiciones de las neuronas sean óptimas para el funcionamiento del sistema nervioso. Bueno, vamos con la neurona, y acá tenemos un neuronotipo, donde podemos ver el cuerpo celular o soma, ¿sí? Cuerpo o soma, que sería este cuerpo con forma de estrella, ¿sí? Y a partir de esto vemos dos tipos de prolongaciones. Unas prolongaciones que son sensitivas, que son las dendritas, que serían como estos pelos que tiene la neurona, ¿sí? Y una prolongación más larga, que puede ser muy larga, que es el axón, ¿sí? Por donde va a ir el impulso nervioso, y en este caso se ramifica el axón, ¿sí? Tiene unos terminales, está ampliado arriba, dice ampliación de un botón sináptico. Fíjense los terminales del axón, que tiene como estos puntitos que son botones sinápticos. Después vamos a ver cuando veamos cómo se transmite el impulso nervioso, se va a liberar ahí neurotransmisores que van a hacer que el impulso nervioso pase de una neurona a otra, ¿sí? Que eso sería la sinapsis. Pero veamos el axón ahora propiamente dicho, y fíjense que el axón está recubierto por una vaina de mielina, se llama, a este tubo total color amarillo ahí que rodea, que es como un aislante que tiene el axón, ¿sí? Un aislante eléctrico
que a su vez ayuda a regular las funciones y hace también que el impulso nervioso se conduzca más rápidamente. Todas los axones del sistema nervioso periférico somático son con mielina, digamos, ¿sí? O sea, aquellos que llevan el impulso nervioso a nuestros músculos son mielinizados, ¿sí? O sea, que tienen esta vaina de mielina que está compuesta, fíjense si se ven el detalle, cada uno de estos, y no encuentro ahí la palabra donde dice célula de Schwann, no la estoy viendo. Fíjense, cada uno de estas pildoritas de color amarilla se llaman células de Schwann, que me estoy dando cuenta que no está en el dibujito, pero sí en el apunte. Y entre célula y célula queda un espacio, o sea, imagínense este lugar entre una píldora y la otra amarilla, ¿sí? Esos son los nodos de Rambier. Cuando veamos cómo se transmite el impulso nervioso, vamos a ver que en el sistema nervioso periférico, o sea, que lleva la información para la contracción muscular, esa conducción eléctrica es saltatoria, que quiere decir como que va saltando de nodo de Rambier a nodo de Rambier y pasa rapidísimo a través de todo el axón, así como saltando entre segmentos, ¿sí? Después lo vamos a ver más adelante. Bueno, a ver si acá tenemos algo más para destacar. Bueno, el núcleo que está en el cuerpo soma de la neurona y nada más. Bueno, en cuanto a las células de la neuroglia, las vamos a definir acá, pero esto es más importante que tengan una idea más general, ¿sí? Como por ahí acordarse de estos nombres, ¿sí? De cuáles, para reconocer de qué estamos hablando, que son células de la neuroglia,